365 Digital. Agenda Política. Con Pablo Cruz. Pablito, buenos días, te saludamos con gusto. Ay. A ver, ¿ya? Adelante. Adelante, aló. Ahí estamos, Sergio. Ahí estamos, adelante, Pablito, ahora sí. Ahora sí estamos ya. Buenos días desde Cuernavaca. Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias a Dios, bien, aquí estamos, hermano. ¿Tú cómo va todo por allá en la capital? ¿Qué novedades tenemos? Violencia. Amanecimos con un muerto hoy ahí en Zacatierras, aquí en Cuernavaca, cerca del centro. Sí. De subida a Altavista, a balazos. Ahí estaba el ejército, la policía coordinando como siempre, pero anoche Temisco, una cabeza en el mercado, la colonia Azteca. No para la violencia a pesar de los esfuerzos del gobierno. Ahí mandamos una caricatura. Ahí está el alcalde de Cuautla y el de Temisco, con temas de ingobernabilidad y de inseguridad. No sé si ya, a ver si producción nos la puede poner tantito. Sí, cómo no, ya la está ahí ahorita colocando. Sí, ahorita ahí va, ya la tenemos lista. Y híjole, hermano, de verdad. Ahí están. Cuautla, Temisco, pero no, pues, y fíjate que son los municipios y los dos salieron del PRI, PAN, PRD, la coalición. Han tenido problemas, no han podido tener fortaleza en la gobernabilidad, sobre todo el de Cuautla, que ya repitió, pero debe tener experiencia, sabe las cosas de administración pública, pero se ha perdido, no ha venido al gobierno tampoco, ni la gobernadora se le ha visto cerca, y al otro la frivolidad. Ahí se le ve echando partidos de fútbol con otros presidentes municipales, puso un secretario de seguridad muy señalado, con vínculos con la delincuencia organizada, y miren que terminó el pleito entre los dos. El otro alcalde, el de Cuautla, no se puso de acuerdo con el gobierno para poner su nuevo secretario, y tiene señalamientos en ese tema. Y el de Temisco está pidiendo que sea un militar o que digan en gobierno quién va a ir a Temisco. Pero por lo mientras, Sergio, muchos muertos, y también hay que preguntarse si es adecuado traer gente fuera de otros estados a temas de seguridad en los municipios, porque pensábamos que con el arribo aquí en Cuernavaca, con el nuevo titular, que hay una coordinación con el gobierno, iba a bajar la delincuencia, no ha bajado. Cada rato también habla de asaltos, de robos, de robo de vehículos a mano armada, asesinatos, y no bajan. Esa es la pregunta, Sergio, ¿cómo ves? Si es correcto traer gente de fuera o buscar gente de aquí. Pues yo creo que debemos, ya lo hemos comentado, Pablo, hay gente talentosa, gente que tiene experiencia. Yo he hablado, y con ninguna dedicatoria en especial, pero creo que hay elementos que tienen ya toda su vida dedicado al servicio de la policía, que por supuesto quizás no sean blancas palomas, pero son gente que vive aquí, que está ubicada aquí, que la gente conoce, que la gente sabe quién es. Y mira, también hemos dicho que la felicidad, el amor y el dinero tampoco se pueden esconder. Cuando toda tu vida has estado ahí y de repente, como que ya te levantaste y te mueves en otro tipo de ambientes, pues yo creo que la gente tiene derecho a mencionar, ¿no? Ahí, cómo están las cosas. La verdad es triste esto que se está dando. Tengo ahí un audio que me algo, a ver qué tenemos. A ver si me haces el favor de, a ver, ya. Ahí está, parece que ya un poquito, porque se estaba escuchando un audio por parte. Te decía yo, entonces yo creo que hay elementos que deberían tomar en cuenta, considerarlos principalmente, y que han cumplido con los exámenes de confianza, algunos mandos que han estado ya, y yo creo que deberían de privilegiar algunos quizás
pudiendo tener la última oportunidad de su vida para poderse retirar pues con dignidad, y yo estoy seguro que le echarían muchas ganas, mucho mejor de lo que tenemos ahí con estas gentes que de plano, traer gente de fuera a esas alturas para que cuando ya más o menos tengan idea, ya vayan de salida, pues no se vale, no se vale. Eso de tener ahí hermanos impresentables, hermanos incómodos como el propio secretario, ya ves qué pajarote de cuenta, y bueno, pues qué decir, también al alcalde no tanto una de las rancheras, ya sabes ahí con el tema de su hermano, con el asunto del secuestro. Claro que la familia no se escoge, pero los colaboradores sí, hay que ponerle atención y mucho ojo a quienes van a estar acompañándonos. Y bueno, de repente, pues también el estar ahí consumiendo sustancias y estarse poniendo bien locochón y todo, luego se sufre paranoia y otro tipo de cuestiones, pues que afectan también la toma de decisiones, querido Pablo. Así es, y en otro orden de ideas, ayer la gobernadora, fíjate, hizo una reunión importante con temas de educación y el tema de las drogas, de cómo evitar las drogas. Y fuimos más allá de esa reunión, de ese protocolo que es el Palacio, y de hablar pues de estos temas tan importantes, de cómo erradicar el consumo de drogas en escuelas primarias y secundarias, y platicamos con funcionarios de la Secretaría de Educación y ellos nos explicaban que si hay protocolos en las escuelas primarias y secundarias y si hay gente dedicada a dar pues apoyo a estos niños y jóvenes que pueden consumir drogas, porque ellos decían, ¿tú crees que un niño de primaria va a saber qué es droga? Lo hace porque ve que los adultos lo hacen, lo consumen, y pues al no saber, pues se empiezan a fumar o a tomarse una pastilla o ese famoso polvo blanco. Entonces, también la cultura de evitar pues, el consumo de drogas viene desde los hogares, desde la familia, en donde los padres tienen que tener responsabilidad. Y si un papá o una mamá consumen drogas, pues deben de hacerlo en forma aislada, donde no los vean los niños, en donde no se den cuenta, pero muchas veces esta descomposición de la familia que consumen drogas los adultos, pues tarde o temprano daña a los jóvenes, muchas veces dejan las escuelas, pero también las instituciones educativas y el gobierno tienen los mecanismos de ayudar, pero insistimos, el núcleo familiar es la base fundamental para erradicar pues este tema de las drogas. Aquí en el estado tenemos a Antonio Sandoval, el famoso padre Toño Sandoval, que tiene la Fundación Don Bosco, maneja escuelas desde primaria, secundaria, prepa, universidad, y siempre ha apoyado a las familias de escasos recursos, y miles de jóvenes han logrado alcanzar una carrera profesional a través de este tipo de apoyos de esta fundación, y siempre ha trabajado por la paz, inclusive desde López Obrador, desde antes, tenía los reflectores nacionales y hacía conferencias y lo sigue haciendo, pues donde le invitan a estos temas de la paz y de erradicar también el consumo de drogas. Cuando él estuvo en San Antón como padre en aquel tiempo que le tocó, yo recuerdo, pues era una colonia aquí cerca, donde estamos hablando de Zacatierras, donde fue muerto hace rato, rescató a muchísimos jóvenes que consumían drogas. Cambió pues esta colonia, la gente confió muchísimo en ellos, pero también qué importante que este tipo de temas los asuma la iglesia, y muy pocos padres lo hacen, pero sí se requiere pues de la unidad de todos los sectores sociales para arropar y combatir el consumo de drogas, sobre todo en jóvenes y en escuelas. Bueno, como es el caso también del padre Chillachoma, yo en la Comisión de Derechos Humanos tuve oportunidad de visitarlos a todos, conocer todas estas asociaciones, que la verdad mis respetos porque cumplen con una gran responsabilidad que el Estado a veces no puede asumir, porque está rebasado, Pablo, lamentablemente, y deberían de fortalecer instituciones que se han ganado su prestigio a base de trabajo y compromiso y con resultados. Esa es la realidad. Y lejos de
estarlo señalando negativamente, al contrario, deberían de tener todo el apoyo. Hay muchas instituciones que de verdad, mis respetos, quizá puede haber algunas que abusen, pero la gran mayoría de veras contribuyen a buscar el equilibrio social que tanto se requiere, Pablo. Pues sí, muchas veces quienes tienen la responsabilidad de gobierno se enfocan solamente al grupo que los tienen alrededor y no ven más allá, y no ven que afuera de Palacio de Gobierno o de las oficinas donde despachan los que gobiernan, hay muchísima gente valiosa de la sociedad que ha aportado durante décadas su trabajo y su talento, hasta sus recursos económicos para contribuir a estos temas y otros más, pero sí es importante que este tema pues se tome en cuenta por parte de los tres niveles de gobierno, porque de ahí se viene la violencia que se genera en las calles, de ahí se viene la delincuencia, en donde los jóvenes pues, no tuvieron la oportunidad de estudiar la descomposición familiar, empiezan a consumir drogas, empiezan a delinquir, pues con un cuchillo saltando, empiezan a tener su primer pistola y empieza el tema de los sicarios y pues son jóvenes que al primer tener una moto, después un carro y pocos años los vemos en las calles cometiendo delitos porque tarde o temprano ya mismo, o sea, los mismos delincuentes los matan en pleitos entre ellos o terminan refundidos en la cárcel con penas muy altas, que ahí purgan pues la mayor parte de su vida por cometer diversos delitos. Así es de que este tema es un tema que pues, ocupa y preocupa a la sociedad mexicana y aquí en Morelos también. Aristas, Pablo, no nada más se da en hogares que tienen situaciones complicadas, sino que también en gente pudiente, en gente que tiene recursos, en gente que cae lamentablemente en las garras de la drogadicción. Y esto no perdona, no perdona sexo, no perdona religión, no perdona estatus social, cualquiera. Es, yo creo que es importante no dejar de hablar de esto porque pues antes quizá era algo muy escondido por abajito, ahora lamentablemente trasciende a la sociedad y es donde debemos poner mucho más atención, estimado Pablo. Este tema de la drogadicción es algo que no veíamos tanto y que ahora cada día está más en las calles de nuestro país. Oye, el relajo se armó ayer en 3 estados de la República, ahí con estas broncas entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Qué terrible situación, lamentablemente, la que se vivió ayer en algunos estados de la República. Pues ahí se muestra la ingobernabilidad y la poca capacidad también de actuar del Estado, porque no es posible durante horas que grupos armados, delincuentes, quemen, hagan lo que quieran en estos estados y no llegue el ejército, no llegue la Guardia Nacional, como que se repelan para no tener estos enfrentamientos. Pues si van a causar bajas de los dos lados, que lo hagan las autoridades, para eso están, porque nuevamente nos volvemos noticia internacional y nacional, y esto es un reflejo de lo que podría hacerse aquí en el estado de Morelos, tarde o temprano, y pues hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que diga lo que diga el gobierno, no ha podido someter a estos grupos de delincuencia, sobre todo en la zona sur del estado, aquí en el centro, la zona metropolitana y hacia el sur también ahí tienen lo suyo, pero al final de cuentas ojalá el gobierno actúe y actúe de forma enérgica, pues que tenga un control, porque no es posible que veamos estos escenarios. Si vas a viajar a estos estados ya te da miedo y eso también ahuyenta las inversiones, ahuyenta el turismo internacional, que no vengan a nuestro país. Hoy vemos aquí en Cuernavaca, estamos en plena temporada de vacaciones, vemos muy poco turista entre semana aquí en la ciudad de Cuernavaca, porque yo me recuerdo hace muchos años que aquí caminaban en el primer cuadro muchísimos extranjeros con las escuelas de español, se llenaba y tú veías cómo andaban aquí estos jóvenes de otros, sobre todo Estados Unidos, Canadá y inclusive de Europa, venían aquí por muchas semanas y los veías transitar aquí en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca. Hoy esas escenas dejaron de verse, veíamos hasta extranjeros, orientales que venían en tours
ya no los vemos tan seguido. Es raro ver este tipo de turismo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Este asesinato que se dio ahí en un fraccionamiento de lujo, que primero se quiso hacer pasar como una cuestión de un asalto y ahora la familia reclama. Yo tengo el video por ahí, a ver si podemos tenerlo, producción, lo envíen de este terrible asesinato y que, bueno, está llamando la atención la participación de la familia para que haya justicia, Pablo, porque tristemente a veces se da este tipo de situaciones con gente que tiene recursos y lamentablemente pues es una situación triste. Vamos a ver si podemos tener el audio del video de la familia. Ya lo tenemos, vamos a escucharlo, Pablo, y ahorita te escucho. Adelante. Buenas tardes, yo soy Luciene da Silva, mi esposo José Mauricio Hernández Castro. Nos encontramos aquí con profundo dolor, perdón que lo escribí, pero mi cabeza ahorita no da para más. Nos encontramos aquí con profundo dolor en espera del resultado de la audiencia que se llevará a cabo en unos minutos, en la cual se definirá la situación jurídica de Francisco N., nieto del dueño del club de golf Tabachines, quien hace unos días asesinó a mi hijo Rafael a balazos dentro de su propia casa de Francisco. Hacemos un llamado urgente y firme a las autoridades y a la Fiscalía del Estado de Morelos para que este crimen no quede impune. Es indispensable que este individuo no vuelva a quedar en libertad, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en las que, amparado por el poder y los recursos de su familia, logró evadir responsabilidades por actos previos de violencia y agresión. Hoy, con todo nuestro dolor, clamamos por justicia. Nadie puede devolvernos a nuestro hijo, pero las autoridades sí pueden evitar que otra familia sea destruida como la nuestra a mano de este agresor. Agradecemos profundamente a las y los periodistas que con ética y valentía han seguido informando pese a las amenazas y a los intentos de censura provenientes de la familia del responsable, que ha buscado silenciar este hecho a través de su poder económico. Es importante aclarar que el agresor se hacía llamar amigo de mi hijo, con quien había compartido tiempo desde el sábado anterior a los hechos. Por ello, rechazamos categóricamente la versión de que se trató de un intento de robo. Esto fue, sin lugar a dudas, un homicidio calificado. Hoy estamos aquí para solicitar justicia para mi hijo, justicia para Rafaelito. Muchas gracias. Sergio, este tema no es el primero que pasa, pero vamos con este tema. Un joven violento se le acusa que golpeaba a su mujer, a su mamá, perdón, muy violento, y tal vez era el consumo de drogas, es la versión que se puede dar. Hay un pleito entre estos dos personas, armado, lo mata a balazos, dice que quería robar su casa, y ahí es donde vamos nuevamente, donde los abuelos, los padres no tienen orden en estos jóvenes que hacen lo que quieren y que le arrancan la vida a este tema. Y este tema es porque es el dueño de un famoso fraccionamiento Tabachines, el fraccionamiento más importante que hay en la capital del estado. Es un lugar exclusivo, es donde tú no puedes entrar fácilmente, tienes que entrar, tienes que mostrar una identificación, te revisan el vehículo al entrar, te dices a dónde vas, te van siguiendo con las cámaras o pasa personal de seguridad para ver si estás. Por eso Cuauhtémoc Blanco decidió vivir ahí, porque había 3 bloques de seguridad en esta zona. ¿Y qué pasó? Pues está detenido, y yo recuerdo hace muchos años el dinero
el don del dinero, y ahí va. Purita, dueña de Coca-Cola, mata a su esposo en su casa, aquí por Acapancingo, ordena pues que los elementos de seguridad que tenía, porque era un tipo muy violento, le pegaba, se cansó, era un junior, y lo matan. Ella se va a Estados Unidos y se echan la culpa el escolta. Estuvo algunos años en la cárcel, lo sacó, y el abogado era, ya recordé quién era, hoy presidente municipal. Regresó después Puritas de aquí al estado, nuevamente en un escándalo, le quita el nieto a la mujer que tenía este nieto, y se va a Estados Unidos y ya no volvió a regresar. El don del dinero hace lo que quiere, como se dice, solamente los pobres están en la cárcel, Sergio. Por este video que se transmitió, pero son temas importantes, Pablo, y es cuando debemos, precisamente la responsabilidad como comunicadores, como periodistas, es destacar estos hechos para que no quede impune ningún delito en general, así como hablamos de las extorsiones, así como hablamos de otros temas donde ponemos el dedo en el renglón para que las autoridades hagan su trabajo, así también exigimos que haya justicia, porque son este tipo de situaciones las que lamentablemente hacen que la gente ya no tenga confianza en todos los niveles, Pablo, como pasa en todos los niveles, lamentablemente. Muy bien, ¿algo más que tengas por ahí? Pues vamos a ver qué pasa hoy. Por cierto, ya se habla que van a llegar las placas, no se desesperen. Ya un chingo de meses anduvieron sin placas, otras semanitas más. Ya te habían reclamado que no dabas nombres, ya lo dio Pablo, dice actualmente es presidente municipal, ya lo dijo, era ex procurador, y bueno, pues él era el representante legal de la empresa, y bueno, sí. Ahí está, punto. Y mira, ya me acordé, mi hermano Norberto estuvo acceso al archivo, fuimos un día al penal de aquí de Acapancingo, ¿te acuerdas que estaba ahí? Y era el expediente muy grande, había las fotos del difunto, que lo arrastraron ahí en el área de la sala, se veía la sangre como lo habían arrastrado, le pusieron sus bienes que traía el difunto en el tórax, traía dinero, tarjetas, las lesiones de bala, un expediente muy grande, y que pues yo recuerdo ese trabajo periodístico que hizo mi hermano con la famosa Purita. Era una mujer, yo recuerdo la primera vez que yo la vi, sus papás, don Lauro, las invitó a una gira a empresarios, era muy joven, muy guapa, no era hija de los dueños. Se dice que los dueños de la Coca-Cola la adoptaron, y fallecen estos señores y ella queda como dueña total de los bienes, y por muchos años fue una de las mujeres de más dinero y más guapa que había aquí en Cuernavaca, la famosa Purita. Pues ahí están, son historias reales de película, pero bueno, muy bien, Pablito, ¿algo más que tengas por ahí? Nada, vámonos a desayunar, no sé si tacos Mario, a ver qué se nos antoja. Bueno, ahí te encargo un taquito de tacos Mario, oye, pero me decías, ¿ya va a haber placas ahora sí? Ya dice que van en 3-4 semanas, a ver si no se tardan un poquito más, pero si hay dinero, ahí hay placas, Bueno, están escondidas. Muy bien, gracias, Pablito, buen día.